Bueno, hoy vamos a ver la organización y reproducción de los seres vivos. Vamos a hacer bien cortitos y concisos. Vamos a hablar de cada sistema y la función que tienen cada uno de ellos, ¿sí? Lo más importante, digamos, lo que tienen que saber. ¿Bien? Pero antes de eso vamos a hacer un pequeño repaso. Ayer habíamos visto todo lo que era la célula, ¿sí? La estructura, la forma de la célula y la función de ellas, y la función de cada una de las estructuras de la misma, ¿verdad? Pero también vimos que la unión de diferentes células formaban tejidos, que la unión de diferentes tejidos, o iguales tejidos, formaban órganos, y que la unión de diferentes órganos conformaban los sistemas. A su vez, todos los sistemas conforman el organismo. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a desglosar esta cadena. Célula, que es lo primero, ya lo vimos ayer, vimos el desarrollo de la misma. Y ahora vamos a ver tejidos, que es la unión de iguales o diferentes células. ¿Sí? Bueno, lo más importante que tenemos que saber en cuanto a tejidos es que hay 4 tipos de tejidos. El primero es el tejido epitelial, el segundo es el tejido conectivo, el segundo es el tejido nervioso y el último es el tejido muscular. Vamos con el primero, con el epitelial. Estos tejidos son células en láminas, ¿sí? Y estas están una por encima de la otra. No son como nos imaginamos una célula redonda, ¿sí? Sino que es como una lámina. Y es avascular. ¿Qué significa que es avascular? De que no tiene una corriente sanguínea. ¿Sí? Se alimenta de esta corriente sanguínea de otro tejido, que es el tejido conectivo, que vamos a ver después, y se alimenta por difusión. ¿Sí? Bueno, ¿para qué está el tejido epitelial? Bueno, este forma los límites de los órganos y del cuerpo humano. Un ejemplo de un tejido epitelial es la piel. Nuestra piel se conforma de ese tipo de tejido, tejido plano, epitelial, que sirve para recubrir el organismo. También recubre los órganos. ¿Bien? Bueno, el otro tejido que existe es el tejido conectivo, y este es el que más abundante hay en todo el organismo. Une, brinda sostén, protege, aísla los órganos, los aísla entre sí de los otros. Tiene un montón de funciones. Y tenemos 2 tipos de tejido conectivo. El cartilaginoso óseo, que está relacionado con huesos y articulaciones, y el conectivo que es linfático y la sangre. ¿Sí? La sangre es un tejido. La sangre no es un líquido, ¿verdad? ¿Sí? Pero es un tejido. Y en este caso es un tejido conectivo. Después vamos a ver la composición de la sangre un poco más adelante. Como le dije recién, lo más importante que tiene que saber el tejido conectivo es que tiene un montón de funciones y es el que más abunda en el organismo. ¿Sí? Brinda sostén, protege ahí los órganos, une. El otro tejido es el tejido nervioso. El tejido nervioso tiene una célula particular, que son las neuronas. Después, en uno de los sistemas, que es justamente el sistema nervioso, vamos a hablar acerca de las neuronas. Tenemos neuronas sensitivas y neuronas motoras. Y por último tenemos el tejido muscular. El tejido muscular son fibras musculares. Imagínense muchos hilos, ¿sí? Unidos uno al lado del otro. ¿Sí? Estas fibras musculares es este tejido. Y ahí tenés fibras musculares lisas y fibras musculares estriadas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que las fibras musculares lisas
están en aquellos músculos en los que ejercen movimientos voluntarios. Por ejemplo, los músculos que yo tengo aquí en el brazo, bíceps, tríceps, o el cuádriceps, son músculos con fibras musculares lisas, ¿sí? Porque son voluntarias. En cambio, el corazón tiene un músculo estriado. Las fibras son estriadas. ¿Por qué? Porque no responden a nuestra voluntad, ¿sí? Estas fibras musculares hacen movimientos involuntarios, ¿sí? Que nacen de otro lado, nacen del corazón. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos el corazón. Bueno, esto es todo lo que tiene que ver con tejidos. Recordemos entonces, hay 4 tipos de tejidos: epitelial, conectivo, nervioso y muscular. Veo que están escribiendo muchos mensajes, los voy a leer para no avanzar y que queden atrás los mensajes. ¿Puede repetir el conectivo? ¿Lisas y cuáles? Bueno. Nervioso y muscular. Bueno, vamos de nuevo. Con el conectivo, lo que yo les decía respecto al tejido conectivo, es el tejido que más abunda en nuestro organismo y cumple muchas funciones. Cumple las funciones de sostén, de unión, ¿sí? De separar un órgano del otro. ¿Sí? Para eso está este tejido. Es más abundante de todo. Después me preguntan sobre el tejido muscular. El tejido muscular son fibras. Estas fibras son o lisas, ¿sí? O estriadas. La diferencia entre las fibras musculares lisas y las fibras musculares estriadas es que uno produce movimientos voluntarios y la otra produce movimientos involuntarios. ¿Verdad? La que produce movimientos voluntarios son las fibras musculares lisas y las involuntarias son las fibras musculares estriadas. Y la otra pregunta que me hacían era... el nervioso. El nervioso es el que tiene la célula que se llama neurona. Y tenemos neuronas sensitivas y neuronas motoras. Las neuronas sensitivas son aquellas que le transmiten una sensación a otra neurona. Le dan un mensaje. Una neurona le da un mensaje a otra neurona. Y la neurona motora es la neurona que le da, la célula que le da un mensaje a una parte del organismo para que efectúe algún movimiento. Por ejemplo, yo ayer había dado el ejemplo de un calefactor. Si yo pongo la mano en un calefactor prendido, ¿qué voy a hacer? Inmediatamente lo voy a retirar, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque la neurona sensitiva le avisó a otra neurona de que estaba caliente. Entonces, la neurona motora le avisa a los músculos de mano que debe retirar la mano. ¿Sí? Esos son los 2 tipos de neuronas. Bueno, esto con respecto a tejido. Dijimos anteriormente, unos mensajes. Sí, me están corrigiendo, perdón. Dice que está al revés, el liso y el estriado. Sí, perdón, tiene razón. El liso es el involuntario y el estriado es el voluntario. No sé por qué lo dije al revés, perdón. Pero esa es la diferencia. O sea que la comprendieron la diferencia. Bien, eso es lo más importante. La unión de diferentes tejidos forman órganos. Y la unión de diferentes órganos forman sistemas. Eso es lo que vamos a ver ahora. Los órganos y los sistemas, que son 10. El primero que vamos a ver es el sistema tegumentario. El sistema tegumentario incluye la piel, y no solamente la piel, no está en la punta, pero la bibliografía lo dice, incluye la piel, el vello o pelo y la uña. Esas 3 cosas incluyen el sistema tegumentario. Pero mayormente vamos a hablar de la piel, ¿sí? Y de las funciones de la piel. Tiene muchas funciones la piel. La principal es la del tacto, que es la que yo decía recién cuando nos quemamos, ¿sí?
Esa es una de las funciones de la piel. Hay otra función que es muy, muy importante, que es la de la protección. ¿Qué protección? La protección bacteriana. Para que no ingresen microorganismos a nuestro cuerpo, la piel hace de barrera, ¿sí? Y no deja pasar a estas bacterias. También evita la pérdida de agua y de electrolitos. Si nuestra piel no estuviera, ¿sí?, todo lo que está dentro se perdería, ¿sí? O sea que hace de sostén también. Otra de las funciones importantes que tiene la piel es que contribuye a la regulación de la temperatura. A través de diferentes mecanismos que tiene la piel, radiación, evaporación, lo que hace es mantener la temperatura corporal, ¿no? Por eso a veces sudamos, respiramos, porque la piel es un sistema de defensa que tiene, ¿sí?, para enfriar el cuerpo cuando está demasiado caliente. Por eso decimos que regula la temperatura del organismo, de la piel. Bueno, otra cosa que tenemos para decir de la piel es que tienen diferentes espesor, ¿sí? Por ejemplo, la piel es más gruesa en la parte cóncava que la convexa. En el pliegue es más finita. Mire, acá la piel es más finita. Parece que se van a dar cuenta, ¿sí?, en la parte del pliegue, ¿sí? Pero en la parte contraria al pliegue, la piel es más gruesa. ¿Ven? Con esto, yo le quiero demostrar que la piel no en todos el organismo es igual, ¿sí? No es uniforme, sino que cambia de grosor. Es más, con el correr de los estudios van a aprender de que la piel tiene diferentes grosores de acuerdo a la edad. La piel se va haciendo cada vez más finita, además, a medida que uno se va haciendo más viejo, por decirlo así. La piel es el órgano más grande que tenemos en todo el cuerpo, me voy a decir, porque la piel es un órgano, es el más grande. No me acuerdo cuánto mide, pero es el más grande de todos. Y por último, en el apunte nos dice que hay una composición de la piel, ¿sí?, que es la dermis y la epidermis, ¿sí? Son dos capas que tienen la dermis, ¿sí?, es la que está por debajo, y la epidermis que está por dentro. No especifica bien qué es cada una de ellas, o sea que no voy a explicarles qué es cada una qué es la epidermis y qué es la dermis. Con que ustedes sepan que tiene dos capas es suficiente. Y fíjense que el apunte solamente se las menciona, no se las explica, no ahonda. ¿Sí? Mejor. Bueno, vamos a pasar a otro sistema. Después, cuando terminemos de hablar de todos los sistemas, ustedes me hacen todas las preguntas que quieran, ¿sí? Y volvemos y regresamos. Vamos al sistema osteomioarticular. Este sistema incluye huesos, articulaciones, músculos y tendones. Todo esto incluye este sistema. Los huesos tienen tres funciones principales y muy importantes. Una es la del sostén, la otra es la del movimiento y la otra es la de la protección. ¿Por qué decimos de sostén? Y porque ustedes imagínense, visualicen todo el esqueleto humano. ¿Sí? Todo el esqueleto humano cumple la función de sostener todo el cuerpo, ¿sí? Si no tuviera el esqueleto humano, nuestro cuerpo sería todo blando y se caería, ¿sí? Por eso se quiere sostén. La otra función dice que es de protección. ¿Por qué dice que es de protección? Imagínense, por ejemplo, ustedes las costillas. ¿Qué hay dentro de las costillas? Los órganos más sensibles y más importantes. Pulmones, corazón. ¿Sí? Si los pulmones y el corazón no estuvieran protegidos por las costillas, estaríamos en un problema. El cerebro, ¿dónde está el cerebro? Dentro del cráneo.
uno de los huesos más duros, además de las extremidades que tiene el sistema osteoarticular. Y la tercera función, que les dije recién, es la de la movilidad, ¿sí? Tenemos 4 extremidades, los 2 miembros superiores y los 2 miembros inferiores, con los cuales nos movemos, y los dedos. ¿Sí? Por eso, la movilidad. Después tenemos las articulaciones. La función de las articulaciones es la de unir un hueso con el otro. ¿Sí? La otra parte de este sistema son los músculos. Los músculos están unidos a los huesos y producen todo tipo de movimientos. ¿Sí? Recién estuvimos viendo los tipos de tejidos musculares estriados y lisos. ¿Sí? Bueno, aquí entran a jugar estos tejidos, ¿sí? En los músculos. Y por último, los tendones hacen la función de las articulaciones con los huesos. Tienen que las articulaciones unen los huesos. Bueno, los tendones hacen lo mismo con los músculos, unen a los músculos. Recordemos entonces que el sistema osteomioarticular está compuesto por el esqueleto y las articulaciones y por los músculos y los tendones. ¿Bien? Bueno, vamos a pasar al sistema más complejo de todos, que es el sistema cardiovascular. Cuando digo que es complejo, no se asusten, porque es mucho, pero es fácil de comprender si lo razonamos bien. El sistema cardiovascular se compone de el corazón, las arterias, las venas y los capilares sanguíneos. Vamos a desglosar cada uno de ellos, vamos a decir las características principales de cada uno de ellos. Primero vamos a decir de qué se ocupa el sistema cardiovascular. Se ocupa de bombear sangre, ¿sí? Para que esa sangre cumpla muchas funciones. ¿Sí? La sangre transporta oxígeno, transporta nutrientes, transporta líquidos, ¿sí? Y el corazón es una bomba que tiene esta función, ¿sí? La de bombear la sangre. Tiene 3 características que tienen que aprendérselas sí o sí el corazón, que es automatismo, excitabilidad y conductibilidad. ¿Sí? Están ahí en la punta, están. Yo se los menciono porque lo tienen que saber sí o sí. ¿Y cómo está compuesto el corazón? Bueno, tiene 2 aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda, por arriba, y por debajo están los ventrículos. Ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. ¿Bien? Recuerden que el corazón, cuando ustedes lo ven en un gráfico, está invertido, ¿sí? Lo que para nosotros es derecho, lo que estamos viendo es izquierdo, y lo que para nosotros es izquierdo, lo que estamos viendo es derecho. ¿Sí? Siempre es invertido. Les digo esto por los ventrículos después, y aurículos. Profe, disculpe, ¿me podría volver a repetir? ¿Qué? ¿Qué cosa? Lo de recién de la división. Sí. El corazón, ¿sí? Tiene 4 cámaras. 4 camaritas. Ya vamos a ver qué ocurre dentro de esas cámaras. Tenés arriba 2 aurículas. La aurícula derecha y la aurícula izquierda. ¿Sí? Y debajo tenés el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Tiene una forma cónica, ¿sí? Inclinada, ¿sí? Con la punta hacia la izquierda. Esta punta, donde está el ventrículo izquierdo, es el ventrículo más grande de todos. Vi que había 4 cámaras. Esta cámara es la más grande de todas, porque es la que se ocupa de expulsar la sangre con fuerza a todo el tejido, ¿sí? Entonces el músculo es grande y fuerte. Ese vértice izquierdo es el más fuerte de todos. Bueno,
Gracias, profe. Adentro de nada, adentro del corazón tenemos válvulas. Además de estos 4 espacios, de estas 4 cámaras, tenemos válvulas. Tenemos la válvula bicúspide, la válvula tricúspide y las válvulas semilunares. ¿Cuál es la función de esta válvula? Transportar sangre de una cámara a la otra. De un ventrículo a una aurícula, de una aurícula a un ventrículo. No les voy a explicar todo el funcionamiento del corazón, por dónde entra la sangre, nada, porque no tiene sentido enredarlos con todo eso, porque no es lo que le está pidiendo el apunte, ¿sí? Lo que tienen que saber ustedes es cómo se compone el corazón. ¿Sí? Tiene adentro válvulas. Las válvulas tienen la característica esta. Se abre, mírenme los dedos, se abre para que pase la sangre y se cierra. Y no sale para arriba, se abre solamente para abajo. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de esto? Para que la sangre que ingrese a otra cámara no regrese. ¿Sí? No regrese. Entonces, si yo tengo un problema en el corazón con las válvulas, que la válvula haga esto, ¿sí? Voy a tener un retorno de sangre. ¿Sí? Y ahí vienen los problemas del corazón. Uno de los problemas son las válvulas. Pero no nos vamos a meter en las patologías del corazón, las cardiopatías, porque son un montón. Era simplemente para que entendieran cuál es la función de la válvula. ¿Sí? Y tenemos 3, le dije. La bicúspide, o mitral, la tricúspide y las válvulas semilunares. ¿Bien? Esto es el corazón, el músculo que bombea la sangre. Los otros órganos que le mencioné eran arterias, venas y capilares sanguíneos. Las arterias son más gruesas que las venas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llevan sangre cargada de oxígeno. ¿Sí? Tienen las paredes más gruesas también. En cambio, las venas, que vienen con la sangre ya desoxigenada, para volver a ser cargada con oxígeno, son más finitas. ¿Sí? Y el flujo no es tan fuerte como el de las arterias. ¿Qué más para decir con respecto a las arterias y las venas? Bueno, ya vamos ahora a avanzar en la circulación mayor y menor con respecto a las venas y las arterias. Y además de las venas y las arterias, tenemos los capilares. ¿Sí? Los capilares son muy diminutos y están así, miren. Todos entrelazados, todos mezclados, así. Una pelota de hilitos. ¿Sí? Unos hilitos son de las arterias y otros hilitos son de las venas. ¿Sí? Estos hilitos de las arterias a las venas lo que hacen es pasarle la sangre oxigenada de la arteria a la vena. ¿Sí? Acá viene la arteria con mucha sangre cargada en oxígeno, se van haciendo cada vez más finito, más finito, más finito, más finito, se van convirtiendo en arteriolas. ¿Sí? Estas arterias finitas se convierten en arteriolas y estas arteriolas se hacen más finitas y se convierten en capilares. Con las venas lo mismo. Tenemos una vena gruesa, grande, 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 que se hace más finita, se transforman en vénulas, que no están en el apunte, y estas vénulas se hacen más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas, y se transforman en capilares. Y estos capilares se juntan y se pasan sangre. ¿Sí? Bueno, esas son las partes del sistema cardiovascular. Hay algo que se me pasó por alto, que también está en la punta, que es el ritmo cardíaco, y es muy importante. Esto es una pregunta de examen. El ritmo cardíaco tiene 2 movimientos, la diástole y la sístole. La diástole es el movimiento de contracción del corazón, cuando el corazón se contrae. ¿Sí? Y el otro movimiento, la sístole, es cuando el corazón se relaja. ¿Qué pasa cuando el corazón se contrae? Se contrae para enviar la sangre a los Profe, tejidos. disculpe ¿Sí, que lo Jael? molesté. ¿Jael sos? Sole. Está al Sole, bien, revés perfecto. acá en el sístole y diástole. Sístole dice contracción y diástole relajación. A ver, estamos viendo apuntes diferentes, soy que loco. A ver, un momento.
Dice, sístole es el movimiento de contracción del corazón y diástoles es el movimiento de relajación del corazón. Ah, perdón, lo puse al revés. Otra vez lo estoy al revés. Bueno, hoy me levanté al revés. ¿Recién con qué lo queda? Con los Bueno, músculos. gracias. Ahora con el corazón. No, gracias a vos. Bueno, la diástole, relajación, y la sístole, contracción. ¿Sí? Les pido disculpas si lo dije al revés. Pero lo que quiero que entiendan es lo que les estaba explicando. Cuando el corazón se contrae, ¿sí? Expulsa la sangre del mismo al organismo. ¿Sí? Y cuando el corazón se relaja, entra sangre al corazón para que vuelva a hacer la relajación. Todo esto luego tiene mucho que ver con la tensión arterial. La tensión arterial que medimos se compone de la diástole y la sístole. ¿Sí? Más adelante, cuando avancen con la carrera, van a ver bien esto de la tensión arterial. Pero hace referencia a esto, al ritmo cardíaco. ¿Bien? Bueno. Otra cosa muy importante que entra en el examen es la circulación mayor y Profe, buen menor. día. Disculpa que le moleste. ¿Ya? Quería preguntarle. Sí, dígame. Dice la diástole expulsa la sangre. ¿Hacia dónde? Eso vamos a ver ahora, justamente. Ahora lo vamos a ver, en la circulación. Vamos a ver la circulación. Y les decía que es muy importante la circulación mayor y menor, porque lo van a ver en el examen sí o sí y lo tienen que entender. Es un proceso del que hace la sangre que tienen que entenderlo bien. Circulación mayor y menor. Espero no decírsela al revés esta vez. La circulación mayor es la circulación sistémica. ¿De qué se ocupa? De que la sangre oxigenada del corazón pase a los tejidos. Nosotros en el organismo... ¿Va a ser qué, profe? Perdón. Sí. ¿Cómo? ¿Qué me preguntaste? Que la sangre oxigenada ¿qué pasa a ser? La sangre oxigenada que está dentro del corazón es enviada a los tejidos, oxigenada. Porque nosotros, nuestros Ok. tejidos, nuestro organismo necesita oxígeno, todo el tiempo, oxígeno, oxígeno, oxígeno. Si se queda sin oxígeno, en 3 minutos la célula se muere y nos morimos nosotros. Sí o sí necesitamos oxígeno. Bueno, el corazón envía a los tejidos esta sangre oxigenada, ¿sí? Para que sea utilizado por todas las partes del organismo. ¿Sí? Bueno, esta es la circulación mayor, la sistémica. Y después tenés la circulación menor, que es la circulación pulmonar. Aquí, el corazón envía sangre desoxigenada al pulmón para que el pulmón se quede con el dióxido de carbono, para después expulsarlo con el sistema respiratorio que ya lo vamos a ver, llenarlo de oxígeno a esta sangre y enviarla nuevamente al corazón. Entonces, ¿cuál es el circuito? El corazón envía sangre en los pulmones a través de las venas, sangre desoxigenada por las venas pulmonares. Entonces, estas venas pulmonares entran al pulmón sin oxígeno, el pulmón toma el dióxido de carbono, que después lo expulsa con la respiración, lo llena de oxígeno de sangre y lo envía a través de la arteria pulmonar al corazón. El corazón se llena de sangre, oxigenada nuevamente, y se produce la circulación mayor, que es la de enviar esta sangre oxigenada a los tejidos. ¿Comprende la diferencia? La mayor es sangre oxigenada a los tejidos, y la menor es la pulmonar. Cuando decimos pulmonar, decimos todo. Estamos diciendo que los pulmones se encargan de llenar de oxígeno esa sangre para que sea utilizado nuevamente por el corazón y los tejidos. ¿Bien? Bueno. Y por último, está la sangre, la composición de la sangre, ¿sí? Que se compone de leucocitos, hematocritos, plaquetas y plasma. ¿Sí? Con que sepan eso nomás,
los hematocritos son los glóbulos rojos, los leucocitos son los glóbulos blancos, después tienes plaquetas y tienes plasma. Eso es la composición de la sangre. Nada más es que eso tienen que saber. Las funciones que tiene, ¿no? Ni las menciona. Bueno, hay un sistema que va muy agarrado de la mano con el sistema cardiovascular, que es el sistema respiratorio. El corazón está muy cerquita de los dos pulmones y se conectan entre sí porque cumplen las funciones más importantes que tiene el organismo. Ya repito, ahora cuando termine de desarrollar, les respondo todas las preguntas que están haciendo, ¿sí? O repito lo que necesitan. Bueno, el sistema respiratorio, muy, muy importante y no es difícil de entender. En el sistema respiratorio tenemos dos tipos de vías. Las vías altas o superiores y las vías bajas o inferiores. Bien. En las vías respiratorias altas o superiores tenemos tres órganos: nariz, boca y faringe. ¿A dónde está la faringe? Entre medio de la nariz y de la boca, allá al fondo. Antes de bajar por la garganta, está la faringe. ¿Sí? Por eso, si uno se pone a ver más exhaustivamente, la morfología está la nasofaringe y la bucofaringe. ¿Sí? Vieron que detrás de la nariz, detrás del paladar, quise decir, perdón, detrás del paladar, si ustedes se tocan con la lengua, hay dos orificios chiquitos, ¿sí? Bueno, arriba de esos orificios está la faringe. Bueno, ¿cuál es la función de la nariz? Tiene dos funciones muy importantes. Tres funciones muy importantes. Filtrar el aire que ingresa a través de las vellosidades que tiene la nariz, humedecer a través de las mucosidades y calentar el aire. El aire tiene que estar filtrado, caliente y humedecido. Porque si no entra filtrado, entra con bacterias y me voy a enfermar con una enfermedad respiratoria. Y si no entra humedecido y con calor, me va a secar las vías aéreas. Y las secreciones que yo tenga se van a poner bien duras y van a obstruir las vías aéreas. ¿Sí? Entonces la nariz, que es la puerta de entrada del aire, ¿sí? Tiene estas tres funciones importantes. ¿Sí? Bueno. El aire entra por la nariz y por la boca y pasa a la faringe. ¿Sí? Esas son las vías respiratorias altas o superiores. En las vías respiratorias bajas o inferiores, ¿qué tenemos? La laringe, que es la continuación inmediata de la faringe. Se unen, la faringe con la laringe se unen así. Después, cuando veamos el sistema digestivo, van a ver que al lado de la laringe está pegada no me acuerdo, un tubo digestivo que siempre se confunde. Ahora cuando veamos el tubo digestivo, a ver si lo haga. ¿La glotis y la epiglotis o nada que ver? No. El esófago. El esófago. No, sí, la glota más arriba. Al lado de la laringe, así como están como estos dos dedos, está el esófago. ¿Sí? Y siempre se confunde. Bueno, en el sistema respiratorio hay una relación entre los dos. Cuando veamos el sistema digestivo, se la había mencionado. Entonces está la faringe, la laringe, sigue la laringe y después de la laringe sigue la tráquea, que es esta. Esta es la tráquea. ¿Sí? La tráquea es una serie de anillos en C. ¿Sí? Esta, a ver dónde se pone. Esta es la forma de cada anillo. ¿Sí? Muchos anillos pegados, uno abajo del otro. Esa es la forma que tiene la tráquea. Esta desciende por el tórax y se bifurca. ¿Qué significa que se bifurca? Que se divide en dos.
Esta tráquea que se divide en dos, forma dos bronquios. ¿Sí? Uno es más grande que el otro. Y estos bronquios se ramifican como un árbol, como la rama de un árbol. ¿Sí? Y estas ramificaciones se llaman bronquiolos. ¿Sí? Y en la punta de estos bronquiolos hay unos racimos de uvas, ¿sí? Y estos racimos de uvas se llaman alvéolos. ¿Sí? Estos bronquios, que yo le dije que viene detrás que se bifurcan, estos bronquios ingresan a otro órgano muy importante del sistema respiratorio, que es los pulmones. Entonces, dentro de los pulmones tenemos bronquiolos y alvéolos. Ahí, en los alvéolos, es donde se produce la hematosis. La hematosis es el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno. Tomo el dióxido de carbono, tomo el oxígeno, que es el que dejo en la sangre, y expulso el dióxido de carbono. ¿Sí? Tenemos dos momentos en la respiración, la inspiración y la expiración. ¿Sí? Cuando hago la inspiración, hace todo el recorrido que yo les acabo de decir, porque los hago. Cuando llegan los alvéolos, ¿sí? Queda el oxígeno del aire que respiramos, queda el oxígeno y se expulsa en la expiración el dióxido de carbono. ¿Bien? Entonces, ese gas que ingresa a nosotros, ¿sí? Es depurado. Queda en la sangre el oxígeno y se expulsa el dióxido de carbono. ¿Cuál es la función de los pulmones? Hacer presión negativa. ¿Qué significa presión negativa? No es que, alguien de afuera a mí me mete un sorbete en la nariz y sopla para que entre aire. No. Los pulmones chupan el aire de afuera. ¿Entienden? Por eso se dice presión negativa. La presión positiva es esta. Presión positiva. La presión negativa es esta. Para adentro. Y eso es lo que hace el pulmón. ¿Cómo? Bueno. Hagan ustedes una inspiración y se van a dar cuenta que se expande la caja torácica. Entonces, al expandirse la caja torácica y contraerse el diafragma, que el diafragma es el último órgano, que está en un músculo que está de abajo, entonces al contraerse el diafragma y expandirse la caja torácica, los pulmones ¿qué hacen? Esto. Entonces, al expandirse el pulmón, chupa el aire. ¿Bien? Ese es el mecanismo de la respiración. Cuando la caja torácica se comprime y el diafragma asciende, el diafragma es un músculo que está debajo de todo. Como una boquita así, como una sonrisa. ¿Sí? Ahí está abajo. Cuando se contrae, me abre el pulmón. Cuando se va a vaciar, cuando desciende. Cuando asciende y las costillas y la caja torácica se contraen, el aire es expirado. Así es el funcionamiento. Presión negativa. Bueno, los pulmones tienen arterias y venas pulmonares que son las que están conectadas con el corazón. ¿Sí? Bueno. A ver, dice que se escucha entrecortado. Denme un ok, el resto, a ver si pueden escuchar bien o no. Yo perfecto. Si no, paramos la grabación y empecemos todo de nuevo. Mentira. Yo perfecto desde que empezó, ¿eh? Bueno, quien no escucha bien, quien no está escuchando bien, relájese, no se ponga loquito o loquita porque está siendo grabada la clase. Así le pueden ver más tarde, ¿sí? Pero no se me vaya, ¿eh? Sigue escuchando. Entrecortado, pero sigue escuchando. Después, cuando termine la clase, la vamos a subir. Ventilación pulmonar, Soledad Gómez. Bueno, es el último párrafo. No se maten con la ventilación pulmonar, porque ¿saben cuándo la van a ver? En quinto año. Cuando estén tirando la carrera, que vean pacientes de riesgo, ahí van a ver las relaciones de la ventilación pulmonar. ¿Sí? Léanlo el párrafo, pero no se lo van a tomar. Bueno. Entonces ya vimos los dos sistemas más largos y complicados.
el cardiovascular y el respiratorio. Los que vienen son todos cortitos. ¿Sí? Si hay alguna pregunta que vi que estaban haciendo a medida que estaba hablando, la voy a Voy a tener responder que al hacer una final. pregunta. Hola, A ¿se me ver, escucha? Daniel sí, habla. Daniela. Bien, mira, yo te sigo, pero como estaba siguiendo no te quería hacer una pregunta. Vuelvo para atrás del corazón. Viste que en Sí, una parte dice regulación intrenesca del corazón, que es el nodo sinoauricular. Bueno, después que pasa el haz de His. ¿Vos los podés explicar un poquito? Porque eso sí lo toman. Y yo, mira, me lo estudié de mil formas y no lo cacho. son diferentes funciones del corazón. Tiene electricidad. ¿Sí? Sí, Y esa electricidad es conducida dentro del corazón. Bueno, ahí le voy a decir por dónde. Ahora estoy entrando el apunte. Acá está. La regulación intrínseca del corazón. Está en el nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular, el haz de His y el sistema de sí, Purkinje. No sí. tengo cómo mostrarles un gráfico para mostrarles cada una de las partes. Ah, pero acá hay uno. En el Fíjense en el apunte hay apunte que uno hay un dibujito. chiquito. Sí, ¿Sí? sí. Bueno. Como les dije recién, el corazón se mueve por unas ondas eléctricas. ¿Sí? ¿Quién envía estas ondas eléctricas para que el corazón se contraiga y se relaje? ¿Quién les envía? El nodo sinoauricular. ¿Sí? Que está arriba de todo. Fíjense que arriba del corazón dice NSA. Bueno, el nodo Sí, sinoauricular es el que genera la onda eléctrica para que el corazón efectúe su movimiento de contracción y relajación. ¿Y quién distribuye esta electricidad? Las aurículas. Recuerden que las aurículas están arriba. ¿Bien? Entonces, las aurículas se contraen al recibir esta onda eléctrica. ¿Sí? Después tenemos otro nodo. Dijimos que este nodo se llama sinoauricular. Después tenemos otro nodo más que se llama aurículo ventricular y está justo en el medio del corazón. O sea, en la división entre las aurículas que están arriba y los ventrículos que están abajo. ¿Sí? Este nodo aurículo ventricular es el que se encarga de recibir y absorber esta carga eléctrica. Y la pasa a un hilito, ¿sí? Que es un hilito que pasa por el medio del corazón, que se llama haz de His. Este haz de His lo que hace es controlar la carga eléctrica. Porque si yo no tengo algo que la controle, ¿sí? El corazón va a recibir grandes descargas eléctricas. ¿Sí? Es lo mismo que, por ejemplo, lo que decimos en electricidad, el cable a tierra. No sé si alguna vez tuvieron una computadora que le han puesto un cable a tierra. Bueno, es para que el cable haga la descarga y no se produzca, no se queme el aparato. ¿Sí? Bueno, el haz de His retrasa el impulso eléctrico. ¿Sí? Entonces, de esa forma, controla la carga eléctrica. Y luego entra el sistema de Purkinje, que dice ahí, transmite los impulsos por el sistema de Purkinje que lo distribuye por todo el ventrículo. Entonces, vamos a repasar. El impulso eléctrico, la onda eléctrica, viene de, voy a poner me voy a poner yo, para que me vean, así, algo de manes. Entonces, el impulso eléctrico empieza arriba, en las dos cámaras, por el nodo sinoauricular. ¿Sí? Es enviado el impulso, lo recibe en el medio del corazón, el nodo aurículo-ventricular, ¿sí? Y lo envía al haz de His, que regula esta onda eléctrica. ¿Sí? Y lo manda al Purkinje, para que el Purkinje efectúe los movimientos. ¿Se entendió? sí, sí, se entendió. Igual lo voy a seguir leyendo y lo voy a empezar a dibujar a ver si me queda. Ahí en el apunte está el dibujito. Sí, ¿Sí? sí, pero voy a Y hacer después uno yo y... poné Sí, esta grabación una y otra vez sí, y la vas a entender. ¿Sí? sí, Vos lo que perfecto. tenés que tener en cuenta es que esos 4 elementos que están ahí Sí, son lo que le da el movimiento al corazón. lo ¿Sí? que le da, a ver si yo lo entendí, es lo que le da con esa electricidad que recibe el corazón es por el cual bombea. Claro, Oh,
Sí, Bien. empieza en el nodo Sino auricular, auricular arriba y sí, termina en el Purkinje, que es el que distribuye esta electricidad. bien, para que el corazón pueda bombear. Claro, tenés dos nodos, el auricular que la manda, el aurículo ventricular que lo recibe, Que lo pasa por recibe, el heart de Higgs, pasa que por el heart de Higgs, controla, que lo controla, y y de por el ahí pasa sistema de el Purkinje Purkinje que distribuye la por los electricidad y el corazón ventrículos. hace esto. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, de nada. Y esto sí entra en el examen también. Sí, por eso, porque yo lo rendí el año pasado y yo lo leía, lo ¿Y leía, te lo leía. acordaste? Sí, me acordé, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Gracias. Bueno, de nada. Vamos a seguir con el siguiente sistema. El que vamos a ver ahora es el sistema digestivo. Bueno. Vieron que en el sistema respiratorio ya empecé por la nariz, la boca. Bueno, con el sistema digestivo vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir órgano por órgano. ¿Sí? Bueno. Yo voy a empezar al revés. En el apunte menciona la función del sistema digestivo y después todos los órganos. Yo voy a hacer al revés. Perdón. Primero menciono los órganos en el apunte y después la función. Yo voy a arrancar al revés. Primero explicar la función del sistema digestivo y después cómo lo hace. Tiene 4 funciones el sistema digestivo. ¿Sí? Búsquenlo más abajo de los órganos, abajo de todo esto. Tiene ingestión, digestión, absorción y defecación. ¿Sí? La digestión se produce en la boca, el esófago y el estómago. Yo empiezo a masticar y paso lo que yo mastico, lo paso al estómago. Esa es la ingestión, o sea, ingerir. Meter alimento al estómago. ¿Bien? Después, el siguiente paso es la digestión. La digestión se produce en el intestino delgado. Ya vamos a ver cómo. ¿Sí? Que es desmenuzar todo este alimento y sacar las proteínas. Después está la absorción, que la absorción es, yo tomo las proteínas, tomo las vitaminas, tomo la glucosa, tomo el nitrato de carbono y lo distribuyo a todas las partes del cuerpo. ¿Cómo? A través de las células. Volvemos a las células. Y por último, está la defecación. Todo lo que no usé, todo lo que no sirve, es desecho. Y el intestino grueso se ocupa de excretarlo. ¿Sí? Bueno, entonces recuerden, ingestión, digestión, absorción y defecación. ¿Sí? Francia Reis dice que está perdida. Francia, estas son es la función del sistema digestivo, ¿sí? Que está al último. Ahora yo voy a desarrollar cómo se produce la digestión. Pero me parecía muy importante que ustedes supieran para qué está el sistema digestivo, que es para estas 4 cosas. Después lo voy a repetir, no se preocupen. ¿A dónde empieza el sistema digestivo? En la boca. ¿Y en la boca qué tenemos? Tenemos dientes, tenemos lengua, tenemos glándulas salivares, tenemos el paladar. Bueno, todo esto cumple su función. Acá comienza la digestión, en la boca. ¿Sí? Porque en el acto de masticar, ¿sí? Masticar, de romper, de triturar el alimento, de mojarlo con la saliva y que intervengan las glándulas salivares, ¿sí? Yo estoy formando un bolo alimenticio. ¿Bien? Primera parte del sistema digestivo, bolo alimenticio. Interviene todo lo que está dentro de la boca. ¿Bien? Este bolo alimenticio pasa al esófago, que es el que está al lado de la laringe. ¿Se acuerdan? Muy bien. Cuando yo trago la comida, que va a pasar por el esófago, ¿sí? La laringe tiene una válvula acá que se cierra. ¿Y para qué se cierra? Para que lo que yo trague no vaya al pulmón. ¿Sí? Están pegaditas y las dos tienen válvulas. Cuando pasa una cosa, no pasa la otra.
como en el corazón. ¿Se acuerdan que yo en el corazón les mencioné que pasa la sangre para abajo, pero no vuelve hacia arriba? Acá lo mismo. Cuando pasa el alimento, se cierra la laringe. Bueno. El esófago lo que hace es conducir, llevar este bolo alimenticio al estómago. ¿Sí? Es chiquito el estómago. Está acá donde también el esternón, en el apéndice sifoide, ahí está el estómago. Porque todos se piensan que el estómago está acá en la panza. No. Está acá, donde termina el esternón, donde está el apéndice sifoide, ¿sí? Tóquense el esternón, tóquenselo, donde termina, ahí está el estómago. ¿Bien? Por eso, cuando yo voy a colocar una sonda de nasogástrica, esta sonda va al estómago. Yo pongo el audífono, la campana del audífono, ¿en dónde? Ahí, en el estómago, ¿sí? En el vértice sifoide. ¿Por qué? Porque ahí donde está el estómago, ¿sí? Entonces el esófago lo que hace es conducir a través de ¿qué? De movimientos peristálticos. ¿Qué son los movimientos peristálticos? Esto. ¿Sí? Entonces, presiono y abro acá abajo y sale la comida. Y así. Yo voy presionando y voy empujando este bolo al estómago. El estómago, más allá de que sea de almacenamiento y temporario, porque rápido se va, en el estómago se forma el quimo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos algunas glándulas que descomponen este bolo alimenticio. Lo descomponen y comienzan a fluidificarlo. ¿Qué significa fluidificarlo? Comienzan a hacerlo líquido. Ahí entra en juego la bilis. ¿Sí? Bueno, nos vamos a detener aquí en el estómago antes de seguir por el recorrido. ¿Por qué nos detenemos? Porque aquí intervienen 3 glándulas anexas. 3 glándulas anexas. ¿Qué son? La saliva, que ya la mencionamos en la boca, las glándulas salivares, el hígado y el páncreas. ¿Sí? El hígado produce bilis, ¿sí? Y el páncreas secreciones pancreáticas. Todas estas secreciones salivares, pancreáticas y biliares son las que colaboran para que el alimento comience a descomponerse, ¿sí? A romper sus estructuras, ¿sí? Entonces, se forma un quimo, ¿sí? ¿Qué es lo que es el quimo? Es una sustancia que tiene proteínas, glucosa, hidrato de carbono, vitaminas, lo que yo consumí, agua, mucha agua, todo lo que yo consumí quedó transformado en esto. ¿Sí? Se degradó el alimento y se transformó en un quimo. Se transformó en una sustancia con todos estos elementos que el organismo necesita. Y ahora sí continuamos con el camino. Del estómago, ¿a dónde pasa? Al intestino delgado y luego al intestino grueso. Pero ojo que el intestino delgado tiene muchas partes. El intestino delgado tiene el duodeno, el yeyuno y el ilion, en ese orden. Entonces, ¿cómo se comunica el estómago con el intestino delgado? A través del duodeno. Sigue su recorrido, el alimento por el duodeno, y pasa por el yeyuno. ¿Sí? Sigue su recorrido y llegamos al ilion. Cuando llegamos al ilion, de este recorrido, ¿sí? Ya llega agua. ¿Sí? Es todo líquido ya. Ya no está más ese bolo alimenticio, no existe más. Es todo líquido. Líquido verde porráceo. Bueno. ¿Cuál es la función de estos 3, el duodeno, el yeyuno y el ilion? La digestión. ¿Sí? O sea, tomar todos los elementos, ¿sí? que mencionamos recién y distribuirlos al organismo. Por ejemplo, la glucosa, el hidrato de carbono, la vitamina, todo en el intestino lo que hace es enviarlo a los tejidos. ¿Sí?
Y por último, llegamos al intestino grueso. El intestino grueso también tiene varias partes. Vieron que yo en el delgado les mencioné duodeno, yeyuno e ilion. Bueno, el intestino grueso, que es mucho más largo, es más largo que el intestino delgado, más grueso. No, perdón, el delgado es más largo, perdón. El grueso es más grueso, justamente como lo dice la palabra. También se divide en 1, 2, 3, 4 partes. El ciego, el colon, que a su vez el colon se divide en 4 partes, el recto y el ano. ¿Bien? ¿Cuál es la conexión entre el intestino delgado y el intestino grueso? ¿Por dónde pasa la comida entre un intestino y el otro? Sale del ilion, hecho líquido, hecho agua, y entra al ciego, que es un poquito chiquitito. Y del ciego pasa al colon, que el colon tiene 4 partes. ¿Sí? Tenés el colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoideo. Es una curvita ya abajo. Colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo o sigmoide. ¿Sí? Bueno. En este recorrido, a medida que va avanzando este líquido, ¿sí? La función del intestino grueso es absorber toda esta agua. ¿Sí? Va absorbiendo el líquido, absorbe el líquido. Entonces, a medida que va avanzando, esta materia se va solidificando. ¿Sí? Hasta que llega al recto en forma de materia fecal. Y es expulsada a través del ano que tiene los reflejos de la esfínter. ¿Sí? Bueno, todo eso que hace un intestino grueso es lo que son desechos. ¿Sí? Son los desechos de todo lo que no usamos. Bueno, va a parar en el intestino grueso y luego al recto y al ano. ¿Qué pasa si a mí me entra una bacteria con la comida? ¿Sí? Un sándwich de miga vencido, una mayonesa afuera de la heladera, leche descompuesta. Entran las bacterias por todo mi sistema digestivo y llega al intestino grueso. ¿Y qué hacen las bacterias? Y atacan el intestino grueso. ¿Y qué hacen el intestino grueso? No cumple su función. Entonces, al no retirar el líquido, ¿qué pasa? Pasa toda la diarrea. Materia fecal con consistencia líquida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está cumpliendo su función el intestino delgado, que es el que es atacado por estas bacterias que le acabo de mencionar. Escherichia coli se llama. Por eso se produce la diarrea. Contrario a la constipación. La constipación es, ¿por qué? Porque el intestino grueso absorbió líquido más de lo que tenía que absorber en el tiempo más reducido que debía. ¿Sí? Se apuró el intestino grueso. Se chupó todo el agua antes de tiempo y la materia fecal quedó ahí dura y produce estreñimiento. ¿Sí? Bueno, estas son algunas de las complicaciones digestivas que existen. Hay muchas más, muchísimas, después las van a ver en adulto y anciano. Pero yo se las menciono a modo de referencia para que sepan ustedes cómo actúa cada órgano, a qué se dedica, a qué función cumple cada uno de ellos. ¿Sí? Bueno, volvamos al principio, que yo les mencioné la ingestión, la digestión, la absorción y la defecación. Bueno, la ingestión entonces dijimos que es el alimento que ingerido, que entra por la boca, pasa por el esófago y llega al estómago. En el estómago se produce el quimo. Luego está la digestión, que la digestión se hace en el intestino delgado, donde se descompone todo. Luego está la absorción, donde los nutrientes que el intestino delgado sacó se van al torrente sanguíneo.
Y por último, la defecación, ¿sí? Que son los desechos excretados por el intestino grueso. Bueno, esto es todo con respecto al sistema digestivo. Nos quedan 4 más antes de terminar la clase. Ya llegamos a la hora. Bueno, son cortitos. Muy, muy cortitos los 4 que siguen. Uno es el sistema endocrino. El sistema endocrino es el sistema encargado de producir hormonas. ¿Y estas hormonas para qué sirven? Las hormonas son importantísimas en el organismo, pero muy importantes, porque regulan el metabolismo del organismo. ¿Sí? Acuérdense que el metabolismo son las reacciones químicas químicas y físicas que realiza el organismo, ¿sí? Para mantenerse vivo. Bueno, las hormonas son las encargadas de este metabolismo. Y estas hormonas producen secreciones exócrinas y endócrinas. ¿Sí? Estas glándulas secretan hormonas endócrinas y exócrinas. Las endócrinas son hormonas específicas, ¿sí? Y las exócrinas son hormonas y otras secreciones. O sea que no solamente secretan hormonas, las exócrinas, sino otras secreciones más. En cambio, las endócrinas, solamente hormonas. ¿Qué hormonas? Vamos a mencionar los principales problemas hormonales. El hipotiroidismo y el hipertiroidismo. El hipotiroidismo y el hipertiroidismo es cuando no secreta bien, o sea, secreta mucho, poco o nada de hormona tiroidea. ¿Sí? La hormona tiroidea tiene muchas funciones muy importantes. Otra hormona, ¿sí? Es la insulina. ¿Sí? Si la insulina, que es una hormona, no está bien secretada, secreta poco, secreta mucho, no secreta nada, ¿qué tenemos? Diabetes. Diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. ¿Sí? De acuerdo a la capacidad que tenga el páncreas de producir insulina. ¿Sí? Recuerden que, como hemos dicho antes, el páncreas es una glándula, no es un órgano. El hígado y el páncreas son glándulas, no órganos. Bueno, y el páncreas secreta esta glándula, la insulina. Bueno, entonces, eso es todo con respecto al sistema endocrino, no hay más que eso. Recuerden que el sistema endocrino, entonces, produce hormonas, que tenemos hormonas endócrinas y hormonas exócrinas, y que estas hormonas regulan los mecanismos del organismo. ¿Bien? Nada más que eso. No les pido otra cosa. Después, continúa con el sistema reproductor. ¿Sí? El sistema reproductor masculino y el sistema reproductor femenino. Cada uno tiene sus respectivos órganos, que ya los conocemos, no los vamos a repetir, ¿sí? Pero sí, les quiero recordar lo de la mujer, porque en el examen hay una pregunta que hacen todos los años, que dice cuál es el recorrido del óvulo. ¿Sí? El óvulo comienza su recorrido en los ovarios, pasa en los ovarios, ¿no? Pasa por las trompas de Falopio, ¿bien? Llegan al útero, ¿sí? Y se despiden por la vagina si no es fecundado. ¿Dónde es fecundado el óvulo? ¿En el ovario? No. Eso es los ovarios. Es fecundado en la trompa de Falopio. Muy bien. Ahí, en la trompa de Falopio, es fecundado el óvulo. Es donde se une el gameto masculino con el gameto femenino. Que ambos gametos son haploides. Estas células son haploides. Se juntan estas dos células dentro de la trompa de Falopio y se forman una célula diploide y comienza la vida humana. Y esta célula diploide fecundada baja hasta el útero, porque en el útero es donde va a empezar a crecer el embrión.
si no se produce la fecundación, todo cae y la mujer menstrua en su ciclo menstrual, que dura 28 días. No voy a entrar mucho en el sistema reproductor porque conocemos ya todos los órganos, pero sí quería decir esto del recorrido del óvulo, porque lo preguntan. Y ojo, que también lo preguntan cuál es el recorrido ascendente. Te preguntan descendente y ascendente. ¿Sí? El descendente comienza en el ovario, el ascendente es al revés. ¿Sí? Bueno. El otro sistema que continúa, nos quedan dos nomás, es el inmunológico. Acá, lo más importante que tenemos que saber del sistema inmunológico es la función y cómo lo hace, cómo lo ejecuta, esta función. La función del sistema inmunológico es crear las defensas en nuestro organismo para que ataquen a los virus, bacterias o todos los microorganismos que nos quieren enfermar. ¿Sí? Este es nuestro sistema inmune. ¿Y cómo este sistema inmune ataca, ¿cierto? O se defiende de las enfermedades? De dos maneras. De una manera inespecífica y de una manera específica. Espero no decirlo al revés, como vine hoy todo el día. La respuesta inespecífica es, por ejemplo, la piel. La piel es una barrera. ¿Sí? Las mucosidades son barreras. Las mucosidades de la nariz, las mucosidades que están en el ano, las mucosidades vaginales. ¿Sí? Todas esas son las que están en la puerta de entrada. ¿Sí? Ahí no entran las bacterias. ¿Sí? Porque el sistema inmunológico tiene una respuesta inespecífica, que es esta. La piel y las mucosidades. Pero tiene otra respuesta que es específica, que son respuestas químicas y físicas dentro del organismo. Por ejemplo, la inflamación o la fiebre. Esto no significa de que la inflamación sea mala o que la fiebre sea mala. Si nosotros estamos en un proceso inflamatorio que produce dolor, y en un proceso febril, significa que nuestro sistema inmunológico está actuando, nos está defendiendo. ¿Sí? Esas serían las funciones, perdón Emilio, esa sería la función de los linfocitos T, la que dijiste Sí. recién. Bien, Sí. bien. Y lo que dijiste anterior, El sistema sí, inmunológico sí, cumple su función de defensa a través de los linfocitos T. ¿Sí? bien. Que Y después tenemos los linfocitos B, la anterior. Esos linfocitos T y B son los que son atacados por las personas que tienen leucemia, por ejemplo. ¿Sí? Los T, O VIH. ¿Sí? Atacan a estos linfocitos y dejan el cuerpo indefenso. ¿Verdad? claro, Y no puede cumplir su función de defensa. bien. Eso es todo lo que tienen que saber sobre el sistema inmunológico. Y por último, está el sistema excretor. Este es el sistema que tiene poquitos órganos, porque tiene 3 nomás. 4. El primer órgano está en la parte superior del organismo, que es el riñón. El riñón se ocupa, entre otras cosas, de fabricar la orina. Toma el líquido que viene de la sangre, no es el líquido que viene del agua que tomamos que pasa por el estómago, no. El líquido que está en la sangre, lo toma lo que le interesa del líquido, lo que va a utilizar de ese líquido, lo utiliza y lo que no sirve lo transforma en orina. ¿Sí? Hay una forma de que se transforma en orina, pero no la vamos a especificar porque ni siquiera la menciona y es muy complicado de entender. Pero el riñón, entre otras cosas, fabrica la orina. ¿Por qué el riñón, entre otras cosas? Porque el riñón cumple un montón de funciones. Bueno, esta orina fabricada por los riñones baja por 2 tubuladoras chiquitas, finitas, que se llaman uréteres. Ahí va toda la orina y se deposita en la vejiga. ¿Sí? Esta vejiga tiene una capacidad de 250, 300 centímetros cúbicos. ¿Qué pasa cuando tomamos mucha agua y la vejiga se llena?
Es elástica la vejiga, se estira, igual que el estómago, se estira. Pero llega un momento de que se estira tanto que produce dolor. Y no solamente produce dolor, sino que produce infección por acumulación de orina. Las bacterias empiezan a actuar sobre las paredes de la vejiga, empiezan a atacar y se produce una infección. Por eso, nunca tengamos retención de orina. Tenemos que hacer pis, vamos y hacemos pis. Estamos trabajando, dejamos de trabajar y vamos a hacer pis. Estamos en el aula, dejamos el aula y vamos a hacer. Porque después vienen infecciones urinarias. ¿Sí? Y por último, de la vejiga de esta bolsa sale otro conducto chiquito que es la uretra. En la mujer es cortita, ¿sí? Porque la vejiga está nomás aquí de la vagina, ¿sí? Entonces, está la uretra que va pegadita al útero. Vieron como en el sistema respiratorio, la laringe está pegada con el esófago. Por acá lo mismo, acá está pegadito el útero con la uretra. ¿Sí? En la mujer es cortita, en cambio en el hombre, como tiene pene, la uretra es más larga. ¿Sí? Y el hombre tiene problemas ahí en esa uretra más que las mujeres, porque al ser más largas, ¿sí? Hay mayor recorrido, y en ese recorrido tenemos infección, tenemos piedrita, tenemos litiasis, tenemos un montón de problemas. Ni hablar del problema de próstata. Bueno, eso es todo con respecto al sistema excretor. Se forma la orina en el riñón, pasa por los uréteres, queda en la vejiga, que la vejiga simplemente está para almacenar la orina, nada más que para eso, no tiene otra función que no sea el almacenamiento, y es excretada por la uretra, ¿sí? Que es más corta en la vagina y más larga en el pene. Bueno, terminamos con todos los sistemas. Dimos el gran paso. Vamos a ver las preguntas en los mensajes. Disculpe, profe, el sistema nervioso central lo vimos cuando estuvimos viendo con anterioridad, o lo vamos a El sistema profundizar un poco más. nervioso, a ver si lo agregué yo acá. No lo agregué, no sé si se pasó por alto. Bueno, se me pasó por alto el sistema nervioso central. Perdóname un momento que se lo puedo explicar. No hay problema. Si quiere lo leo un poquito y después usted lo explica. Yo lo tengo acá a mano. Bueno, a ver, compañera, sí, léalo. Bueno, el sistema nervioso tiene dos subsistemas, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. Fuente de pensamientos, emociones y recuerdos. Después tengo el sistema nervioso periférico, que es el tejido nervioso, que no es parte del sistema nervioso central. Este está compuesto por nervios craneales y sus ramas. Bueno, después se divide por el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. Así lo tengo yo. Y el entérico, que está en el estómago. Y bueno, el entrénico, sí, acá lo encontré. Sí, son tres. Bueno. Son tres. El sistema nervioso que tenemos en el organismo está muy relacionado con esta célula que se llama neurona, ¿sí? En neuralgia. El sistema nervioso central es el que se compone por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es todo lo que comprende el cerebro, ¿sí? Tenemos varios órganos en el encéfalo. Tenemos el cerebro, tenemos el cerebelo, ¿sí? Y luego comienza a descender por la columna vertebral la médula espinal, ¿sí? Ese sistema nervioso central, ¿sí? Es el que tiene los impulsos nerviosos que manejan nuestro cuerpo, nuestras extremidades, ¿sí? No solamente las extremidades, todas las partes de nuestro cuerpo. Después continúa el sistema nervioso periférico, como decía la compañera, es donde están todos los nervios, ¿sí? Nervios canales, nervios cervicales, tenemos un montón de nervios,
¿sí? Bueno, por eso se llaman periféricos, porque son nervios, no son centrales. Una cosa es central y otra cosa es periférica. ¿Comprenden la diferencia entre central y periférico? ¿Sí? Central es donde están todas las neuronas concentradas, ¿sí? Y en donde el cerebro y el cerebelo manejan todo este sistema, ¿sí? Y también la médula espinal. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, meningitis? La meningitis es la inflamación de las paredes de este cerebro, ¿sí? O este encéfalo, o de la médula espinal. Meningitis puede ser bacteriano o viral. Pero el sistema periférico, no el central, el periférico, se refiere a los nervios, que leí que tenemos un montón. Después tenemos el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Que se divide en sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Lo que estoy viendo acá en el apunte es que no explica a cada uno de ellos, sino que solamente los menciona, ¿sí? El simpático y el simpático y el parasimpático. Y por último están los sistemas nerviosos somáticos y entéricos. El somático tiene que ver con la parte sensorial, ¿sí? Tenemos neuronas sensoriales y neuronas motoras. Yo he explicado antes esto de las neuronas, que decía que las neuronas sensoriales son las que le transmiten una sensación a otra neurona, ¿sí? ¿Para qué? Para que el sistema nervioso central envíe una respuesta, también a través de las neuronas, a las extremidades. Entonces yo pongo la mano en el calefactor caliente, me quemo, la neurona le avisa a la neurona que me estoy quemando, y el sistema nervioso central le envía un mensaje a la neurona para que los músculos y los huesos saquen la mano de arriba del calefactor. ¿Sí? Esto es las neuronas sensoriales y las neuronas motoras, que está dentro del sistema nervioso somático. Y por último, el sistema nervioso entérico, que tiene que ver con el sistema nervioso que está en el estómago, ¿sí? El estómago no lo manejamos nosotros de manera... ¿cómo es la palabra? No lo manejamos de manera... no lo manejamos nosotros. Voluntaria, muchas gracias. No lo manejamos de manera voluntaria al estómago, ¿sí? Lo maneja el sistema nervioso, en este caso el sistema nervioso entérico, ¿sí? Bueno, ahora sí los mencioné a todos. Es larga la unidad esta. Ahora sí voy a leer las preguntas. A ver. Estoy subiendo, a ver qué preguntas hay. Bueno, acá está el sistema de nervioso y muscular. Cuando hablamos de los tejidos, eso yo lo expliqué. Los tejidos. Eso sí lo expliqué. A ver qué otro mensaje hay. ¿Qué dije del corazón? Las tres cosas. Bueno, cuando comencé a hablar del corazón, les dije que tuvieran en cuenta, porque era muy importante, si iban a tomar, el automatismo, la excitabilidad y la conductibilidad. A eso me refería. Y otro compañero después lo menciona ahí. Si se puede repetir de nuevo las arterias, venas y capilares. Las arterias son las que tienen las paredes más gruesas y llevan un mayor flujo de sangre, y las que tienen sangre oxigenada, y las venas son más finitas, tienen las paredes más finitas también y llevan la sangre desoxigenada. Los capilares es la unión entre las venas y las arterias, donde se pasa la sangre oxigenada o desoxigenada. ¿Qué más? Las válvulas, les expliqué lo de las válvulas. Profe. La sangre que se compone de leucocitos, eritrocitos, plaquetas y plasma. Muy bien. Sí, ¿alguien habló? Sí, yo, Sole. Soledad, decime. ¿Podría explicar de vuelta la diferencia entre la regulación extrínseca y la intrínseca, digamos, la diferencia que hay entre esas dos,
del corazón? La intrínseca y la extrínseca. Porque la extrínseca acá dice que es la encargada de aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Sería lo, digamos, lo que se mide la tensión? No, eso no se los había explicado. Eso no lo mencioné. Lo menciona ahí el No, apunte. dijo la No- intrínseca, sí, es verdad. Gracias. de nada. No, soy líquido, es autónomo. Bueno, y me empiezan a preguntar por el sistema nervioso, que hay que explicar lo último. Bueno, de esta manera hemos concluido con el eje difícil, que era biología. Nos queda química y física, que es cortito. Química tiene solamente una sola unidad. Física tiene un poco más, creo que tiene como 6 unidades, o 5, pero son cortitas y fáciles de entender. Así que seguramente las vamos a dar juntas, física y química. Mañana comienzan con Micaela, nuestra compañera, que le va a dar... cortan la clase, Luana, si querés. Ya. No sé si me estás escuchando, Luana. Mañana van a ver el primer eje, que no se pudo dar al principio, que es el eje de ambientación universitaria y que tiene 4 unidades. Entre medio de todo eso, entre medio de ese eje, yo voy a ver en qué horario les doy física y química. Sí, Luana, cortaron nomás.